En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, vamos a leer lo que está escrito en el versículo 6. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Los que tengan esa palabra, vamos a meditar en ella en el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 6, verso 6, leemos todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito de esta forma: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Diga conmigo: Señor, háblame en esta mañana a través de esta palabra y de tu Espíritu Santo. Por favor, tome su lugar, su asiento, desocupe sus manos y bríndele un aplauso bien fuerte a Jesús con alegría, a su nombre. Diga gloria a Dios, diga gloria al Señor. Quiero en esta mañana, iglesia del Señor, que meditemos un poco acerca de esto que el Señor nuestro Dios nos habla. Es una realidad que Dios no se queda con nada. La Biblia dice: mas tú cuando ores, entra ¿en dónde? En tu cuarto. El cuarto es conocido como el espacio dentro del hogar que le pertenece por lo menos a una pareja, o que es causante de la intimidad de una persona por lo menos. Ese lugar, podemos decir así, más personal de alguien dentro del hogar. Y el Señor dice: cuando quieras hablar conmigo, cuando quieras orar, me dice el Señor, entra en tu cuarto, cierra las puertas, porque nadie va a entrar ahí, porque es tu espacio, ese es tu lugar, ese es tu espacio donde podemos compartir. Dice el Señor: cierra las puertas y tu Padre que te oye en lo secreto, porque estás tú y está Dios. Dice el Señor que Él recompensará. ¿De qué forma? En público. Algo que quiero que en esta mañana veas conmigo es las cosas que pasan de manera secreta. Regularmente estamos preocupados más por la otra parte, por la parte de la aceptación del público, aceptación por parte de la gente, aceptación por nuestros seres queridos, aceptación por todas las personas, aceptación por los mismos hermanos, aceptación por los pastores, aceptación por nuestros superiores. Queremos, amados hermanos, esa parte pública, el reconocimiento y la gente que nos rodea, pero cuidamos o damos el menor valor a la otra parte, que es la parte secreta, cuando eso, amados hermanos, nos conviene o no nos conviene. ¿Por qué lo digo de esta manera? Más adelante voy a hablar acerca de esto. Pero una de las cosas que sí tenemos, amados hermanos, que tener en cuenta es que nuestra vida pública es una consecuencia de lo que hacemos en nuestra vida, ¿qué? Privada. Hay cosas que la gente verá de nosotros con facilidad: cómo te vestiste, cómo te comportaste, las palabras que hablaste, la forma como hiciste las cosas, cómo estás viviendo las cosas que otra persona ve. Esa es tu vida pública. Pero está la parte secreta, que es la parte que única y exclusivamente puede ser observada por alguien que sea espíritu, por alguien que pueda estar en toda parte, por alguien que lo pueda observar todo. Obviamente estamos hablando de Dios, porque el Señor dice que en ese lugar donde nadie, hablando del público, hablando de la gente, en ese lugar donde nadie te puede ver, el Señor ahí es donde está observándolo todo. Ahí es donde nos está escuchando, nos está mirando, está observando absolutamente todas las cosas. Y hay gente que dice: pastor, entonces es bueno el secreto. Es bueno el secreto. Es bueno cuando utilizamos de manera adecuada el secreto, porque el secreto no solamente la gente lo utiliza para buscar a Dios. Hay gente que utiliza el secreto no para buscar a Dios, sino para hacer cosas totalmente diferentes. Así como la Biblia dice: entra en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público.
En el libro de Marcos, yo tomé un apunte, aquí en Marcos capítulo 4, versículo 22, dice que nadie, en el primer versículo antes del 22 dice: nadie toma una lámpara, una vela o como le quiera llamar y la pone ocultamente, no, sino que la pone en un lugar visible. Y ahí pasa a decir esta palabra cuando dice: no hay nada oculto que no haya de salir ¿a dónde? A la luz. Ojo, porque el primer versículo tiene que ver con este versículo también. Algo que se hace ¿en dónde? En lo secreto, que es posteriormente visto por el público o a la luz del día, como dice la Biblia. Entonces hay gente que utiliza el secreto para acercarse a Dios, para buscar a Dios, como hay gente que hace cosas ocultamente, pensando que no está siendo visto por nadie, pensando que nadie se está enterando de su comportamiento, de su estilo de vida o de cómo está llevando las cosas. Pero la Biblia se tiene que cumplir y la Biblia dice que nada hay oculto que no tenga que ser manifiesto. En otras palabras, no podemos engañarnos a creer que podemos mantener un secreto a las escondidas y que dicho secreto nunca va a ser revelado. Diga conmigo gloria a Dios. Porque hay gente que cuando va a hacer algo malo lo hace a solas, lo hace a las escondidas, donde cree que en ese lugar nadie le está viendo, nadie le está prestando atención. Pero el Señor dice: yo, el Señor de los secretos, que escucho tu oración, también miro tu comportamiento. Diga conmigo gloria a Dios. Frente a los demás podemos ser una buena mujer de Dios o un buen hombre de Dios. Frente a la aprobación de la gente podemos ser buenas personas, pero delante del Señor de los secretos, que también puede revelarlo y sacarlo a la luz, las cosas no quedan ocultas. Por eso la Biblia dice que el que oculta, que esto quiere decir esconder, el que oculta su pecado, no, ¿qué cosa? Prosperará. Como queriendo decir, algo que quieres esconder, que no quieres que salga a la luz, afectará tu vida pública. Afectará lo que otros ven, lo que otros sí pueden observar. Y sabe una cosa, tenemos que entender que no servimos a un Dios que no ve las cosas, a un Dios que está ciego para no tomar en cuenta lo que hacen los hombres y las mujeres de Dios en oculto. Hay hombres que para pecar viajan a otros lugares, van y pecan y vuelven y dicen: nadie me vio, nadie tomó nota de lo que pasó conmigo, nadie lo observó. Pero aquel que escucha una oración en lo secreto, aquel que ve las cosas que están en lo oculto, él puede sacar a la luz. Diga conmigo gloria al Señor. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. La Biblia dice que es un Dios omnipresente. Quiere decir, no hay lugar sobre esta tierra donde no esté Él. Jonás en sus escritos dicen: si fuese a lo profundo, en otras palabras, si fuera al infierno, aún tú estás en ese lugar. Como queriendo decir, ¿a dónde puedo esconderme? Diga conmigo gloria al Señor. ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Hacia dónde puedo salir que tú no me encuentres, Señor? Iglesia del Señor y hermanos que me están escuchando, hay muchos que mantienen vidas secretas. Llevan tiempo llevando esa vida secreta, diciendo: nadie se va a enterar, yo no se lo voy a contar a nadie le voy a decir lo que estoy haciendo. Desde que nadie se entere no hay ningún problema. Pero el problema es que sí estamos siendo observados. El problema es que sí se conoce cada cosa que estamos haciendo. Y así como Dios, cuando se hace algo bueno en lo secreto, lo saca a la luz por medio de recompensa, así también cuando se hace algo a las escondidas malo, también el Señor dice: eso también tiene que salir a la luz. Diga conmigo gloria al Señor. Y la Biblia nos enseña claramente, la Biblia nos habla claramente de que no hay nada oculto. La palabra nada quiere decir nada.
pastor, entonces ¿por qué yo he hecho esto, pastor? Seguí con mi vida y hasta el día de hoy todo continúa igual. ¿Por qué, pastor? Yo he venido pecando, Dios no lo ha revelado, no ha pasado nada. Quiere decir que de alguna manera Dios aprobó mi comportamiento. Pero no podemos caer en este error ni en este engaño. Y quiero entregarle otro versículo, déjeme leerlo. En el Salmo 51, verso 6, David habla una palabra diciendo de la siguiente forma: en lo secreto, algunas traducciones dicen en lo oculto, en lo secreto, en lo oculto, me has hecho entender ¿qué cosa? Sabiduría. Ojo a esto, por favor. Todos sabemos, o por lo menos los que han leído o estudiado la Biblia, sabemos que el Salmo 51 es el producto de un pecado de David, cuando lo manifiesta y pide de alguna manera perdón al Señor. Cuando cometió aquel pecado con aquella mujer, mandó a matar también a su esposo y estaba un niño viniendo en camino. Este pecado estaba latente ahí cuando David hace este salmo. Y era algo que él como rey había hecho a escondidas. Bueno, había dejado por ahí tal cual pista o cabo suelto, como se le dice, pero lo había hecho a escondidas. Había mandado a traer la mujer, mandó a retirar a la gente, cerró las puertas y en oculto él estaba cometiendo pecado. Mandó a matar al hombre, pero que pareciera como que fue algo natural de la guerra, y a la persona que le mandó le pidió total discreción, que no contara nada. Esto parece que era algo que estaba totalmente en lo oculto. Pero el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo observa, empezó a tratar con esa nación, no solo con David, con la nación también. Y David entonces empieza a decir: ¿qué está pasando si todo estaba bien? Aunque yo cometí un error, ¿por qué las cosas se salieron de control? Porque no importa qué tan escondido o qué tan oculto se quiera practicar algo, la Biblia dice tiene que salir tarde o temprano a la luz. Y David, cuando medita, encuentra algo que usted tiene que entender, iglesia del Señor. En medio de su meditación, David dice: en lo secreto, en lo oculto, me has hecho entender sabiduría. Le transfiero esa frase a un español completamente simple. Diga conmigo: gloria a Dios. Cuando yo estaba en el pecado, tú me lo quisiste hacer entender. Cuando yo estaba fallando, recuerdo que de alguna manera me estabas diciendo que estaba mal. Porque esto pasa en la vida del pecador, en la vida de aquel que está viviendo una doble vida delante de la presencia de Dios. Dios hace cosas para hacerte entender que lo estás haciendo mal. Dios te hace cosas para que tú comprendas que no vas por el buen camino. Pero hay gente que aún con las observaciones de Dios, que no se las hace en público, se las hace en secreto, para darle a entender o comprender sabiduría. Como lo decía David, el Señor secretamente, antes de hacer una corrección pública, le habló, amados hermanos, a David. Y cuando digo que le habló a David, no lo hizo a viva voz, pero hizo cosas para que David recapacitara de lo que estaba haciendo. Recapacitó, no recapacitó, corrigió su vida, no la corrigió. Entonces es cuando esto prácticamente se sale de control. Y David dice: definitivamente me lo advertiste, Señor, me quisiste dar a entender, pero no lo quise comprender. Diga conmigo: gloria a Dios. Porque hay cosas que aunque las estemos haciendo mal, ¿por qué las cosas siguen adelante? Porque Dios no quiere corregir a sus hijos frente a todo el mundo. Y Dios lo hace con su hijo específicamente. Pero cuando su hijo no entiende, es cuando definitivamente esto tiene que salir a la luz. Hermano, hermana que me está escuchando, no piense que porque el error que estás cometiendo lleva mucho tiempo, quiere decir que Dios ya se olvidó, o que Dios ya está permitiendo que viva de esta manera.
Hoy en día estás viviendo correcciones en lo oculto. Hoy en día Dios quiere que lo entiendas. Quiere darte la corrección necesaria solamente a ti. Pero si llega el punto donde no la aceptas, donde no la tomas, donde no quieres que esto de parte de Dios llegue a tu vida y dejas que el tiempo pase, tarde o temprano eso tiene que salir a la luz. Y cuando eso salga a la luz, pueda, amado hermano, que ya no haya vuelta atrás. Porque Dios te habló una, Dios te habló dos, Dios te corrigió a través de una y de otra forma. Es mejor, amados hermanos, si es de sabio, aceptar la corrección de Dios, corregir nuestro camino para que nuestra vida sea bendecida de parte del Dios de los cielos. ¿Quién entiende? Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. No esperes que las cosas sean parte de la luz para decir: Señor, ayúdame con este problema. En lo secreto te puedo asegurar que Dios te ha dado oportunidades de cambio. Dios te ha dado oportunidad de transformación. En lo secreto Dios te ha querido enseñar sabiduría. En lo secreto Dios ha querido direccionar tu vida para que no continúes en esa dirección y lo que estaba en secreto quede en secreto por la corrección de Dios. Lo que estaba mal quede en lo oculto por la corrección y la aceptación del pecador. Porque la Biblia, amados hermanos, nos enseñan que si un pecador se arrepiente, si un pecador corrige su camino, ¿cómo el Dios de los cielos no va a perdonar? ¿Cómo el Dios de los cielos no se va a volver de su decisión? Diga conmigo: gloria al Señor. Pero para esto Dios trata con su siervo, para esto Dios trata con su sierva, para que entendamos de que nuestro camino tiene que ser agradable públicamente para Dios como ocultamente. Diga conmigo: gloria a Dios. Porque no podemos tener una vida pública de santidad y una vida oculta lejos de la presencia de Dios. Porque tarde o temprano esto tiene que salir. Tarde o temprano esto se va a volver en un problema mayor. Y si le pedimos misericordia a Dios, es capaz que Dios tiene misericordia porque Él es demasiado bueno. Pero eso dejará afectada nuestra vida espiritual. A su nombre. Porque Dios primero trata con cada uno de nosotros. A su nombre. Hay gente que cuando empieza a pecar, viene a la iglesia, están en un momento de revelación, él tiene temor. Y si Dios habla y si Dios revela, y qué tal el Señor le hable al siervo de que algo yo malo estoy haciendo, y cuando pasa un culto, 2 cultos, 3 cultos, no sale una palabra, todo lo contrario, le llega una palabra: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. La persona entonces entra en ese estado donde la persona dice: bueno, si Dios en vez de corregirme me está bendiciendo, está conmigo. Dios te está hablando y no entiende su idioma. Porque Dios habla de muchas formas, Dios habla de muchas maneras. Diga conmigo: gloria al Señor. Solo que el hombre no le entiende. Diga conmigo: es tiempo de atender la corrección de Dios. ¿A quién le gusta que lo corrijan en público? Diga amén. Acepta la corrección privada que Dios te da. Acepta lo que entendió David. David dijo: en lo secreto me hiciste entender sabiduría. En otras palabras, es como si David hubiera dicho: yo fui el que no te entendí, Señor. Yo fui el que hice caso omiso a lo que me estaba diciendo, porque claramente me estaba diciendo que estaba mal y yo sabía que estaba mal. A su nombre. Es tiempo que la iglesia entienda que Dios ve nuestra vida, estemos donde estemos. Diga conmigo: gloria a Dios. Hagamos lo que hagamos, en público o en lo secreto, nada hay oculto delante de Dios. Póngase de pie y diga: gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesús.